Veamos sobre la declaración Dignitas Infinita. Podemos ver que en la introducción tenemos que el primer párrafo que dice 1, entre paréntesis, Dignitas Infinita, una dignidad infinita, dice que se fundamenta inalienablemente en su propio ser, le corresponde a cada persona humana más allá de toda circunstancia y en cualquier estado o situación en que se encuentre. Eso es falso. La dignidad humana no se fundamenta en su propio ser. Luego, claro, menciona, porque obviamente tienen que mencionarlo, porque en el fondo la dignidad humana viene de la imagen y semejanza que Dios nos da como sus criaturas a través de tener un alma intelectiva. Nosotros somos seres con un alma intelectiva, por eso tenemos imagen y semejanza, tenemos memoria que refleja la eternidad, podemos reconocer el bien, lo bello, todo eso son imagen y semejanza de Dios. Pero acá no queda muy claro la prioridad, quién está por sobre, porque luego dice fundamenta este principio plenamente reconocible incluso por la sola razón, fundamenta la primacía de la persona humana y la protección de sus derechos. La Iglesia, a la luz de la revelación, reafirma y confirma absolutamente esta dignidad ontológica de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios y redimida en Cristo Jesús. O sea, está diciendo, la persona humana tiene dignidad por sí misma y eso lo podemos racionalizar. La razón sirve para que nos demos cuenta que el ser humano tiene dignidad por sí mismo. Y la Iglesia, a la luz de la revelación, reafirma y confirma esto. O sea, la Iglesia desde atrás, o en segundo lugar, apoya al ser humano y a la razón que se apoyan en sí mismas. La Iglesia y la revelación solamente están dándole un apoyo lateral, porque la dignidad humana estaría parada sobre sus propios pies. Luego dice, de esta verdad extrae razones de su compromiso con los que son más débiles, menos capacitados, insistiendo siempre sobre el primado de la persona humana y la defensa de su dignidad más allá de toda circunstancia. Es decir, primero el ser humano, segundo el ser humano, tercero el ser humano, más allá de toda circunstancia. Y la Iglesia y la revelación confirma esto. Confirma esto que estamos diciendo, que el ser humano es lo primero, lo segundo y lo tercero. La Iglesia y la revelación lo confirman, nos apoyan. ¿Por qué? Porque la razón da cuenta de que el ser humano tiene dignidad inalienable por decreto y punto. El ser humano manda.
Bueno, el documento luego continúa con una serie de números en los que pasa por el tema de la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, que no sé si estas personas saben de que cuando empezó toda esta cosa de los derechos humanos, por los derechos del ciudadano en la Revolución Francesa anticatólica, nuestro Papa y la Iglesia dijo, ¿qué hacen haciendo eso? Si lo que tiene que ver con el ser humano, con lo que es, con su dignidad, con su naturaleza, son cosas que vienen de Dios, no son cosas que los defina la política. Pero lo que vemos acá es que se están cuadrando con la política. Y de hecho lo que dicen es que la Iglesia hace todo lo posible por cuadrarse con la ONU, con la forma de entender el ser humano, el modelo de ser humano que tiene la política, que tiene el mundo. Y eso se ve, por ejemplo, en párrafos como el 8, donde dice, no, el párrafo 9, donde empieza a hablar de sustancia individual, la naturaleza racional. Y hablan de una manera como que ocupan un lenguaje que pertenece a la Iglesia, pertenece a nuestra metafísica, pero lo están poniendo de una manera filosóficamente materialista. El término, por ejemplo, dice, el término racional incluye también todas las capacidades corporales íntimamente relacionadas con las anteriores, que son las capacidades volitiva, el deseo, amar, elegir, desear. La voluntad, volitiva ahí está puesto como voluntad. El término racional tendría que ver con eso. Eso como efecto, porque como acabamos de mencionar, todo católico bien formado sabe que, como dijimos, nosotros tenemos dignidad humana porque Dios nos dio alma intelectiva, es decir, alma racional, que permite reflejar, de ahí viene la reflexión, reflejar la imagen y semejanza de Dios, de nuestro Creador. Luego dice, la expresión naturaleza indica las condiciones propias del ser humano que hacen posibles las diversas operaciones y experiencias. La naturaleza es el principio del obrar. La naturaleza es el principio del obrar.
Eso es como heideggeriano, no es filosofía católica, eso es filosofía ateo, ateo protestante. El ser humano no crea su naturaleza, la posee como un don recibido y puede cultivar, desarrollar y enriquecer sus capacidades. No dice recibido de dónde. No dice de dónde es recibido. Esta frase es muy heideggeriana, porque eso de la naturaleza en el obrar y que el ser humano hereda una naturaleza como un mundo preexistente donde tiene que trabajar, recibe su cuerpo, recibe los árboles, recibe el mundo, y que ahí se desarrolla el ser humano, eso es una visión heideggeriana, de lo que él llama el Dasein, y que sigue Ortega y Gasset, que sigue Sartre y muchos otros filósofos más, ateos, sobre todo ateos, y puede cultivar, desarrollar y enriquecer sus capacidades en el ejercicio de su libertad para cultivar las riquezas de su propia naturaleza, de su propia naturaleza. La persona humana se construye a sí misma con el paso del tiempo. Esto es Heidegger. Aunque debido a diversas limitaciones o condiciones no pueda utilizar estas capacidades, la persona siempre subsiste como sustancia individual, con toda su dignidad inalienable. Esto ocurre, por ejemplo, en un niño no nacido, en una persona inconsciente, en un anciano en agonía. A ver, esto no es piadoso, esto no es católico. Esta forma de razonar no es católica. ¿Por qué? Porque resulta que está tratando a la persona como un individuo. Está hablando está hablando de una sociedad que está basada en un individuo, que aquí le llama sustancia individual. Y hasta el momento aquí la familia no se menciona. Resulta que nosotros, como seres humanos, nos formamos en familia. El ser humano brota de la familia. Dios pone un alma en el vientre materno para que crezca al interior de una familia. Luego, los niños y, por ejemplo, un anciano que está agónico o una persona inconsciente no es una sustancia individual, es nuestra familia. Sus derechos son nuestros derechos. Por eso las personas que hablan de eso de los derechos del niño y bla, 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 lo único que quieren es separar a los niños de su familia. Porque el niño tiene los derechos que su familia le da. Los derechos son como una casa, son como su casa. Él tiene derecho a su casa, a ser cuidado por su familia. El niño no se va a autoproveer todo eso solo. Lo mismo que un anciano no se va a cuidar solo. Funcionamos en familia, no como sustancias individuales.
Somos personas familiares. Ahí la palabra debería ser personas familiares, que necesitamos una familia. Por eso tenemos que cultivar una familia. Porque para los que no se han dado cuenta todavía, porque vivimos en un mundo demasiado moderno, modernizado, demasiado intervenido y zarandeado, no se han dado cuenta de la necesidad de la familia, porque la tecnología la suplanta. Si una madre no tiene con qué dejar a los niños, claro, tiene un delivery de babysitter que le mandan a una chica a cuidar a su niño. Y los ancianos los mandan a una especie de resort que ahí mandan a todos los viejitos y que tienen ahí sus cabañitas para estar ahí y los van a ver una vez a la semana, si es que los van a ver o si no los dejan ahí abandonados. Pero resulta que la cosa no es así. Nosotros los católicos hispanos, porque todas estas ideas son gringas, lo que estaban hablando acá es la visión gringa del mundo, ateo protestante, los católicos sabemos que nosotros nos cuidamos en familia. Incluso los vecinos ayudan. Cuando hay una abuelita viviendo sola, suele haber una señora que la ayuda, una, dos, tres, cuatro o varias señoras que le ayudan. Le van a comprar el pan, otras le ayudan a lavarse. Cuando no tienen, por ejemplo, su familia la abandonaron. Así somos los católicos. Somos seres familiares, no somos sustancia individual. Así que a la hora de plantearnos el tema de los niños y los ancianos, la respuesta es familia. Luego cuando entra, pasando los primeros numerales, pasa luego a la siguiente fase, punto 1, una conciencia progresiva de la centralidad de la dignidad humana. Y continúa, claro, aquí continúa el 10.10. Dice, ya en la antigüedad clásica se perfila una primera intuición respecto a la dignidad humana, que procede de una perspectiva social. Cada ser humano viene revestido de una dignidad particular según su rango y dentro de un orden determinado. ¿Qué es eso? Esas son las castas. Es como lo que pasa hasta el día de hoy en la India. Es como, por ejemplo, como los griegos, antigüedad clásica. Están los aristócratas, están los hombres que tienen propiedad, que tienen hacienda, están los letrados, están los sacerdotes y después están los esclavos. Las mujeres no cuentan, los niños no cuentan, los esclavos no cuentan. Eso no es dignidad humana, eso es orden social. Luego empieza con perspectivas bíblicas. Acá, cuando empieza a hablar del Antiguo Testamento, trata de sacarle como a la fuerza, con tirabuzón, como se dice, algo de dignidad a puntos en que el Antiguo Testamento básicamente lo que hace es, sobre todo en boca de los profetas, exigir dignidad. Porque resulta que en el mundo antiguo, antes de Cristo,
prácticamente la dignidad humana no existía. Por eso se podían tener esclavos. Por eso la mujer era una propiedad. Por eso se interpretaba el no desear a la mujer del prójimo, viene incorporado con no desear sus bienes materiales, su casa, su burro, sus pertenencias y su mujer. No está el concepto de dignidad humana. Entonces acá se está tratando de, en el fondo, de hacer como hacer creer que la dignidad existía antes de Cristo. Y eso no es católico, no es cristiano. Porque es nuestro Señor Jesucristo el que inaugura la dignidad. No se puede decir mucho de casos excepcionales antes, pero no como para generalizarlo, no como para decir que ya estaba, que existía ahí, estaba ahí funcionando, ¿no? La dignidad humana, no, sencillamente no. Y eso se puede ver hasta el día de hoy, es cosa de ver a la casta que llaman los indeseables, intocables en la India hasta el día de hoy y uno lo puede entender perfectamente. O con lo que pasaba acá en Hispanoamérica con lo que hacían los aztecas de tener un suministro de carne humana para sus sacrificios y esclavitud. Todo eso es, o lo que hacían los ingleses y los gringos, todo lo que hicieron el genocidio en Norteamérica y después usar a las personas de África, todas esas cosas son paganas o son del mundo ateo protestante, pero no nos pertenecen a nosotros. Este documento da toda la impresión que no está hecho con un pensamiento, ni una filosofía, ni una teología católica. Sigamos viendo. Luego, claro, viene el punto donde habla sobre Jesús, que entre paréntesis, no es que esté mal decir Jesús, pero es un poco mezquino decir siempre Jesús y solo Jesús, porque eso es como decir el Jesús hombre histórico. En este párrafo, solo en un punto se dice: el Cristo glorioso juzgará en función del amor al prójimo, que consiste en haber asistido al hambriento, al sediento, al forastero, al desnudo, al enfermo. Ahí ya tiene algo de sentido. Porque lo que dice antes, si bien está bien, el párrafo está bien, es un poco mezquino, porque es solo un párrafo. Un documento dedicado a la dignidad humana es un documento dedicado a nuestro Señor Jesucristo, dedicado a nuestro Señor Jesucristo porque Él es el fundador. Él trajo la dignidad humana al mundo y la transmitió a través de la Santa Iglesia Católica. Esa es la forma católica de abordar el tema. Pero lo que vemos acá parece como el ensayo de un estudiante universitario, ¿no?
gringo, no parece salido del Vaticano, del magisterio, no tiene esa línea discursiva. Parece el ensayo hecho por un estudiante de una universidad católica. Eso parece. Porque, de hecho, acá en el párrafo dedicado a Jesús, tampoco, por eso digo, está bien, no es que esté mal lo que dice, está bien, pero queda corto. Aquí falta, pero muchísimo. Porque este es el tema. Jesucristo es el tema de fondo. Cuando uno habla de dignidad humana, Jesucristo es el tema de fondo. Como hemos mencionado otras veces, hay que empezar mencionando Gálatas. Ya no hay romano ni judío, ya no hay amo ni siervo, ya no hay mujer ni hombre, todos somos uno en Jesucristo. Eso, sumado a que nosotros tenemos alma intelectiva y tenemos reflexión por reflexión, reflejo de la imagen y semejanza de Dios, nos da la dignidad. Ese es el fundamento de la dignidad. Y desde ahí en adelante, desde que Cristo comienza a tratar a los demás dignamente, las mujeres pasan a ser hermanas y no propiedades. Y eso se transmite a su Santa Iglesia. Y luego, a través de los siglos, la Santa Iglesia Católica es la encargada de difundir como dijimos antes también, la igualdad, la integración, la dignidad, todos los valores que Cristo nos enseñó. Por eso la Santa Iglesia inventó los orfanatos, inventó los hospitales, inventó las universidades, siguiendo la verdad que Cristo es. Pero acá solamente hay un párrafo como sacado de una enciclopedia, no se le hace justicia, por eso parece hecho como por un estudiante, no. Lo que viene después, en vez de trabajar el tema de la dignidad en base a la Santa Iglesia de Jesucristo, a su Santa Iglesia que fue la encargada a través de las comunidades que se fundaron y cómo se difundió por el mundo el Evangelio, que es la forma natural, católica, de explicar este tema, lo que hace es pegarse un salto a la Edad Media, supuestamente, para buscar, se pega un salto a Santo Tomás de Aquino. O sea, imagínense, desde Cristo se salta al año 1300. Se salta 1300 años. ¿Y qué pasó en esos más de 1000 años? Se saltó más de 1000 años, que son precisamente el desarrollo de toda la cosmovisión, de toda la metafísica, de todo el lenguaje, que es el que va a permitir articular lo que después los políticos sacaron como derechos humanos, diciendo que ellos lo habían inventado.
cuando en realidad lo que hicieron fue plagiar a la Iglesia Católica que ya venía trabajando con Cristo estos conceptos. Pero lo que le interesa en este documento es pegarse el salto desde Cristo hasta Santo Tomás de Aquino. Más de 1000 años se pega un salto. ¿Por qué? Porque anda en búsqueda de ¿qué? De lo que es la persona individual. Anda buscando el individuo. Por eso después de Santo Tomás salta a Descartes y a Kant. Y dice que cuestionaron algunos de los fundamentos de la antropología cristiana tradicional. Se perciben con fuerza, a pesar, claro, como que a pesar de que hicieron algunas críticas, se percibe con fuerza los ecos de la revelación. A ver, ¿para qué menciona eso? Descartes decía que los seres humanos eran máquinas, que los cuerpos eran simplemente máquinas de nervios, músculos, huesos. Kant, por ejemplo, decía que las personas morenas, las personas de color, no tenían prácticamente alma. ¿Por qué se mete con esas cosas anglosajonas, ateo-protestantes? Porque va en búsqueda del individuo. Habla luego de las relaciones interpersonales, y como que la dignidad humana es el respeto mutuo. Eso es contractualismo gringo. Hobbes y lo que después pasa a las teorías contractuales de Rousseau, Montesquieu, donde se trabaja en base a individuos que tienen que reconocerse mutuamente en un contrato para formar un Estado. Y luego va a los tiempos actuales, la Declaración de las Naciones Unidas, y ahí es política. Política, política, política. Y todo ese tema de los derechos humanos de la ONU, aquí hay que entender, nosotros los católicos, sobre todo los que defendemos la Santa Tradición, tenemos que entender ese paso, para que no nos engañen. Durante la Revolución Francesa, anticatólica, la Revolución Francesa fue un movimiento anticatólico, donde se mataban a los católicos, a los curas, a los sacerdotes los ahorcaban, los colgaban o los guillotinaban, les cortaban la cabeza, a las familias católicas las liquidaban, les robaban todo, a las mujeres las violaban. Fue una catástrofe horrible, horrible. La Revolución Francesa es uno de los periodos más horribles. Por eso, de hecho, ellos mismos, en la propia historia de Francia, está registrado como la Revolución Francesa, e inmediatamente viene lo que le llaman el terror, el terror. Porque fue terrorífico. Era una cosa de todos los días en la plaza había guillotina de sangre. Las calles estaban llenas de sangre, llegaba la sangre a correr hasta los ríos.
Y en los pueblos habían masacres, iban y masacraban pueblos enteros. Y a los sacerdotes los perseguían. Les quitaron todos los monasterios, desarmaron las iglesias, inventaron una nueva religión, la religión del Ser Supremo. Hacían unos desfiles donde Robespierre aparecía con una mujer de la noche, digamos, una bailarina, mujer de la noche, semidesnuda, en una montaña que habían fabricado como de mentira, así como de utilería, como de teatro, como bajando como si fuera Moisés del monte Sinaí, y después ocupaban una catedral para hacer una adoración a esta mujer con los pechos al aire, que ella era la diosa razón. Esa era la religión que ellos promovían en la Revolución Francesa. Y a ellos se les ocurrió plagiar una serie, como todo lo que han hecho estos personajes, los de la logia y los revolucionarios, los jacobinos y toda esta gente. La mayoría de las cosas que hoy en día se les dice que han hecho bien, en realidad son plagios de la Iglesia Católica. Sacaron lo que le llaman los derechos del ciudadano, donde dice los ciudadanos tienen derecho a la libertad, la igualdad, la fraternidad y todas esas cosas que hablaban ellos. A todo esto, entre paréntesis, ellos inventaron ese jueguito de izquierda y derecha, la política de izquierda y derecha, de que la gente se esté peleando todo el tiempo, la izquierda y la derecha. Ese juego lo inventaron ellos. Eso no existía. Entonces, ¿qué pasa? Inventaron esta cosa de los derechos del ciudadano. Y después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de que los poderes mundiales destruyeron Europa, costando millones de vidas, todo para poder instalar un nuevo régimen, aparece la ONU diciendo, nosotros vamos a ser el organismo encargado de velar por la seguridad de todos los países. O sea, ser los presidentes del mundo, no elegidos por nadie. Se eligen ellos mismos entre gente poderosa. Y sacan lo que le llaman la Carta de los Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos Universales, etcétera, etcétera, que son un plagio a los derechos del ciudadano, que a su vez, perdón, me había faltado un detalle muy importante, a su vez estaban inspirados y copiados y plagiados de los derechos de Indias. Porque recordemos que cuando llegó nuestro Señor, la palabra de Cristo, a Hispanoamérica, donde acá los nativos recibieron con mucho amor a Cristo, hasta el día de hoy se nota cómo los pueblos hispanos vibran, tienen una fe impresionante, y estamos llenos de fiestas, de procesiones, carnavales, etcétera, por nuestro Señor, y estamos unidos en Cristo. La Iglesia, junto con la Universidad de Salamanca, dirigidos por Isabel la Católica, que está en proceso de beatificación, emiten los derechos de Indias, donde se declara que todos los nativos son seres humanos y tienen derechos, como todo ser humano.
porque tienen dignidad humana por ser hechos a imagen y semejanza de su creador. Por lo tanto, este tema de los derechos humanos y de la dignidad humana, nuevamente su origen está, ¿dónde? En Cristo y su Santa Iglesia. Bueno, pero el documento, documento, Dignitas Infinita, se pega muchos saltos para dejarnos la impresión de que el ser humano siempre ha sido independiente, digno, independiente, y repito, independiente, solo y digno por él mismo. Él, parado en dos patas, tiene toda la dignidad que quiera. Y que eso es lo que defiende las Naciones Unidas, es decir, los políticos. Y que la Iglesia se alinea con eso. Que después dice, la Iglesia anuncia, promueve y se hace garante de la dignidad humana. ¿De cuál dignidad humana? De la que dice la ONU, la que dicen los políticos. Bien, y para no extendernos más, vamos a resumir lo que viene en lo que sigue, porque una vez que ya deja sentado el modelo, porque ya el documento llega al núcleo, primero hace toda una introducción histórica, que no es nada de católica, nada de cristiana, es como bien universitaria, así cosmopolita, como que toma ejemplos de por aquí, de por allá, por aquí, por allá. Un párrafo dedicado a Jesús. Y luego se pega el salto a Santo Tomás de Aquino, de ahí se pega el salto a los franceses y a los alemanes, luego a la ONU. Y luego la Iglesia es la garante, la que apoya a la ONU. Apoya la dignidad humana, esa que defiende la ONU, esa es la que apoya a la Iglesia Católica. Y logra armar lo que quería. Hasta ahí está armado. Porque lo que viene después son una serie de desglose de ideas generales de dos tipos. Algunas ideas son las que salen de la ONU respecto al trato de la pobreza, de las personas en situaciones vulnerables, la mujer, una serie de cosas, y luego va cerrando como para que todos queden tranquilos con el tema del aborto, el tema de la maternidad subrogada, el tema de la teoría de género, el cambio de sexo. Y esos temas están tratados tranquilamente, como con un catolicismo tibio, como para dejar tranquilo, como para que uno quede como, ah, sí, esto es católico. Porque en el fondo no dice nada muy... Dice lo que cualquier católico debería saber. No dice nada nuevo ahí. Sino que dice, como que cierra diciendo, somos católicos. Punto. Porque todo lo que dice respecto del aborto, de la maternidad subrogada y todo eso, son cosas que cualquier católico sabe.
o debería saber. No tiene ningún aporte ahí. Eso es ser católico, sencillamente. Eso es ser católico. Donde hay un problema grave, que de hecho lo vamos a tratar un poquito más adelante, a volver a tratar, porque lo tratamos el año pasado. Entonces, para todos los hermanos que no tuvieron la oportunidad de oírlo, el tema del género. Porque acá se habla de la teoría de género, no de la ideología de género. Habla de la teoría de género. Y si bien habla de que hay que cuidar el cuerpo y que el cuerpo y que Dios, eh, eh, la vida y hay que respetar el cuerpo, etcétera, etcétera, en el fondo no, no desarma, no hace ningún mínimo esfuerzo por desmontar esa blasfemia, ese ataque a Cristo, ese producto del malo que se llama la ideología de género, sino que la deja ahí, la deja como hay que respetarlos. No está bien dañarse el cuerpo, no está bien, pero respetémoslo. Es que es una posición bien ambigua. Y lo que sí hace claramente es validar la teoría de el género, que eso es la ideología de género, creer que hay un género, cuando en realidad lo que nosotros tenemos es sexo, tenemos una sexualidad, no un género. El género es un invento. Nosotros somos hombre o mujer, y ese es nuestro sexo. Sexo masculino, sexo femenino. Eso del género es un invento, porque el género es de las palabras. Cuando yo digo la luna, ¿qué es lo que es? Femenino. La luna, la, femenino, la luna. Cuando digo el sol, es masculino, el sol. Ahí tenemos femenino y masculino. Eso es el género. Es de las palabras, no de los seres vivos. Y cuando se habla de género en los seres vivos, se habla de géneros y especies. No tiene que ver con la sexualidad. No tiene que ver con su sexualidad, ni con mi sexualidad, ni con la sexualidad de la sociedad. De hecho, el género de las palabras, porque hay algunas personas que no entienden nada y que dicen que porque existe el género masculino, femenino y neutro, como existe el neutro, entonces existe todo el mundo gay, LGBT, y hagamos la fiesta del orgullo gay. Neutras son las palabras, no lo que tienen entre las piernas. Porque, por ejemplo, si yo digo la luna, sabemos que es género femenino, pero la luna no tiene sexo, tiene género. La palabra luna, ni siquiera la luna que es la que está ahí arriba en la noche. La palabra luna. La palabra sol. La palabra, repito, la palabra sol
tiene género masculino. Porque si yo voy al alemán, voy a decir der Mond. Se escribe der Mond. Der Mond. Es decir, el luna. Tiene género masculino. Y la luna, y el sol se dice die Sonne. Es decir, la sol. Es al revés. ¿Y es que acaso son transexuales? Las palabras tienen género, no las cosas. Las palabras tienen género, masculino, femenino, neutro, él, la, lo. Bueno, pero eso lo vamos a hablar en otro, porque hay que explicar el origen, que es bastante interesante. ¿De dónde salió toda esa teoría de la ideología de género? Porque es sorprendente. Bueno, ahí tenemos el análisis respecto al documento Dignitas Infinita, que la verdad a simple vista parece inofensivo, pero en síntesis vamos a decir que es la implantación, es parte de la implantación de la nueva teología. Porque como pudimos observar, o sea, escuchar desde el principio, esto no es teología católica, esto no es pensamiento católico. No es pensamiento católico. Esto está hecho, por eso le decía, está hecho como por un universitario de una universidad gringa. Que sí, puede haber estudiado mucho y todo, pero algo salido, escrito por un obispo en el Vaticano, no, para nada. No tiene perspectiva católica. Está hecho como que si fuera un ensayo de un estudiante universitario, gringo, ateo, protestante, o de una iglesia, de una universidad católica, si es que es creyente. Porque la forma que tiene de trabajar el concepto de dignidad es absolutamente ateo protestante. Porque de partida el eje central no es Cristo. La palabra Cristo se ocupa una sola vez. Y Jesús, unas cuantas veces dice Jesús y una vez dice Cristo, ahí en el párrafo que supone que es donde debería profundizar en lo que hablábamos de Gálatas y cómo Cristo es quien viene a inaugurar la dignidad humana en el mundo. Y que gracias a él, la Santa Iglesia Católica la pudo difundir, la ha venido difundiendo por 2000 años. Y acá se pega un salto, borra 1000 años, más de 1000 años los borra para poder saltarse de todos los momentos en que el hombre y Dios estaban en armonía, Dios sobre todas las cosas, ser supremo, la creación buena, lo creado es bueno, porque cuando Dios creó la creación, dijo que era buena. Y el ser humano es parte de eso, reflejando su imagen y semejanza. Y nosotros viviendo
dentro de el sistema de la cristiandad. Todo eso no le importa, lo borra, está borrado y se salta hasta Santo Tomás de Aquino y no lo usa para uso católico, lo usa precisamente para sacar de Santo Tomás de Aquino lo menos católico que tiene, como buscándole, como en la obra de Santo Tomás de Aquino es tan grande, uno puede encontrar muchas cosas. Entonces, encontró que aquí dice persona. Y empezó a tirar ahí persona. Porque lo que le interesaba era llegar a la persona individual y que las personas tienen que respetarse mutuamente y que por lo tanto tenemos que respetarnos y los derechos humanos y pum, pum, y de repente ya estamos ahí con la ONU encima y mundo, mundanidad, política. Y después termina cerrando con ideas vagas acerca del aborto, de temas acerca de la vida, que cualquier católico bien formado lo sabe. Cualquier católico bien formado sabe. Pero con un pequeño detalle en el tema de la ideología de género que llama teoría del género y la valida. Si bien no valida la intervención de los cambios de sexo y todas esas cosas que inventan, sí valida que existe algo así como la teoría del género. Pero eso lo vamos a trabajar en otra ocasión. Así es que eso, hermanos, un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor, que Dios les bendiga.